Al cumplirse el hito político de los primeros 100 días de la administración de José Antonio Kast, cuyo plazo formal expira el 19 de junio del año 2026, el balance de su ambicioso plan de reconstrucción nacional arroja un crudo baño de realidad para el relato de eficiencia con el que llegó a la moneda el pasado 11 de marzo y con el que suelen hablar estos políticos, sean los de Boric, los de Piñera o los de Bachelet, a las cámaras. El gobierno se impuso a sí mismo una meta hiperbólica: diseñar, publicar y cumplir un paquete estructural de 40 medidas antes de sus primeros 100 días de gestión. Sin embargo, queridos amigos, la brecha entre la retórica de campaña y la viabilidad técnica y legislativa han terminado por estancar el corazón de su programa. A la fecha de hoy, 14 de junio del 2026, siendo las 17:58, el Ejecutivo solo ha podido cumplir y publicar una sola medida de las 40 prometidas. Una sola medida de las 40 prometidas antes de sus primeros 100 días. Y a continuación les voy a detallar analíticamente, para esos que no entienden bien, porque siempre hay gente que en los comentarios dice que uno es de izquierda o es de derecha o que no entiende. Bueno, les voy a detallar analíticamente el listado de los compromisos asumidos y les voy a hablar del tablero de las 40 medidas, las promesas versus las parálisis que se están produciendo en este gobierno. Y para entender la magnitud del desplome de las expectativas que se refleja en la encuesta CADEM como el peor presidente en la historia de Chile antes de los primeros 100 días de gobierno, es necesario revisar brevemente los bloques de medidas que el gobierno empaquetó de forma acelerada en abril y que hoy se encuentran en su inmensa mayoría congelados en el Congreso o reducidos a meros anuncios administrativos. Estas medidas están publicadas en la página web del Gobierno de Chile. Son medidas que ellos mismos publicaron en abril del año 2026 y están en el programa del gobierno con el que asumió José Antonio Kast y en el que se supone están trabajando desde junio del año 2025. En el eje económico e impositivo, que está frenado en el Congreso, está la rebaja del impuesto corporativo, la reducción del impuesto de primera categoría, el IDPC del 27 al 23%, el IVA 0% en vivienda, una exención del IVA por 12 meses para la compra de inmuebles nuevos, la invariabilidad tributaria, la certeza jurídica por 25 años para megaproyectos de inversión mayores a los 50 millones de dólares, el hachazo a la permisología, el recorte radical de plazos del sistema de evaluación de impacto ambiental, el SEIA, la ventana de repatriación de capitales, estamos hablando del impuesto único del 10% o 7% si retornan físicamente por 8 años para dineros en el extranjero, y el congelamiento de las tasas PYME, la mantención transitoria de alivios tributarios para microempresas entre el año 2026 y el año 2027. En el eje empleo y comercio, sin votos en la Cámara, del 7 al 15, subsidio al empleo formal. El llamado crédito al empleo, mediante el cual el Estado subsidia hasta el 15% del costo laboral para rentas bajas de 7,8 a 12 unidades tributarias mensuales, permitiendo a los comerciantes descontar dicho beneficio directamente del pago mensual de IVA. En el eje social y adulto mayor, en revisión técnica del 16 al 20. Estas son las propuestas de campaña, o sea, estamos revisando en el eje económico e impositivo, frenado en el Congreso, del 1 al 6, las 40 medidas. En el eje en el empleo y comercio, sin votos en la Cámara, del 7 al 15. En el eje social y del adulto mayor, en revisión técnica, del 16 al 20. La exención de las contribuciones, la eliminación del pago territorial para mayores de 65 años en su primera vivienda con cargo de compensación al Fondo Común Municipal. La tenemos hasta a la alcaldesa de Las Condes pataleando con esto. En el eje de seguridad e institucionalidad, vía decreto y reajuste, desde la promesa 21 a 39, estas medidas.
el plan de recorte y control, el retiro masivo de 43 reglamentos ambientales del gobierno anterior, la instalación del escudo fronterizo mediante despliegue militar en el norte, el congelamiento del presupuesto de 40 programas sociales del Estado considerados por ellos mismos ineficientes y la creación del registro único de vándalos para quitar beneficios estatales a quienes cometan incivilidades. Ningún decreto, ningún reajuste, no hay nada. Y en el eje de emergencia, la única medida cumplida, la número 40. O sea, del 1 al 40 cumplieron la última. La inyección al Fondo de Emergencia Transitorio, el FET, de los incendios. Una asignación urgente de 400.000 millones para las zonas devastadas del sur, en Ñuble y en Biobío durante la catástrofe de enero del año 2026. Es la única de las 40 medidas de reconstrucción cumplidas por el gobierno de José Antonio Kast. Y acá no hay que tener miedo, hay que ser valiente, hay que hacerle una crítica a la parálisis general. Este es un fracaso de este megaproyecto. La primera gran crítica a la gestión de Kast radica en su completa inexperiencia o tosudez estratégica en el manejo del diseño legislativo. Al asumir sin mayoría absoluta en la Cámara de Diputados la decisión de la moneda de empaquetar 15 de sus reformas económicas y laborales más agresivas en un único megaproyecto de ley miscelánea, terminó siendo un suicidio político. Al amarrar la rebaja de impuestos a las grandes empresas con los subsidios de empleo de las pymes, el gobierno provocó que la oposición bloqueara el proyecto en bloque, tildándolo de regresivo. El resultado es una parálisis casi total. A días de cumplirse el plazo autoimpuesto, la luna de miel, los 100 días, 39 de las 40 medidas están en el limbo. La promesa de una reactivación inmediata chocó de frente con la realidad de una democracia representativa que exige, primero, negociación, un ejercicio que el Ejecutivo ha evitado bajo la lógica de la confrontación directa. Se están dando cuenta que solamente son el 22% y que no son el 60% que los votó, simplemente porque tenía una comunista como Jara en el frente. A ver, la única medida que cumplieron es el FET de los incendios. Que la única medida cumplida del gobierno de Kast sea la inyección de 400.000 millones al Fondo de Emergencia Transitorio para reconstruir Ñuble y Biobío es profundamente sintomático. O sea, esto va a ser una constante hasta que termine este gobierno. Merece un análisis crítico. Esto merece un análisis implacable, bajo dos aristas. El cumplimiento se hizo por defecto, no por gestión. Esta medida no se aprobó gracias a la destreza política del Comité Político de Kast, ni por la originalidad de su programa. Se aprobó porque ningún sector político, por más opositor que sea, puede darse el lujo de votar en contra del financiamiento humanitario para familias que lo perdieron todo en los incendios de enero. El gobierno confunde la aprobación por razones de catástrofe humanitaria como un triunfo en su agenda de desarrollo. Salvar un decreto de emergencia nacional es el estándar mínimo de cualquier administración. Usarlo como la única bandera de éxito en 100 días es una declaración de sequía legislativa total. Ni los que lo dicen acompañar pudieron hacer que las 40 medidas se aprobaran. Y entonces acá tenemos una contradicción ideológica del financiamiento, porque aquí radica la crítica más ácida. El FET, incendio, se financia con cargo a las arcas fiscales y centralizadas del Estado y mediante la reasignación de presupuestos públicos. Es decir, para cumplir su única medida, el gobierno de Kast tuvo que echar mano exactamente al mismo aparato estatal
asistencial y recaudador que su doctrina económica busca desmantelar. Mientras el relato oficialista insiste en que el Estado es un lastre ineficiente y que la única solución es bajar impuestos corporativos, medidas que tiene frenada, la única respuesta efectiva que le ha podido dar al país en su momento de mayor crisis ha dependido 100% del músculo financiero y público del Estado de Chile, que sale de nuestros bolsillos. Pero peor aún, para pavimentar la viabilidad de este y otros gastos en medio de la estrechez económica, el Ministerio de Hacienda, liderado por Jorge Quirós, aplicó un masivo aumento al impuesto específico de combustible a fines de mayo. Este benzinazo golpeó directamente el bolsillo de la clase media, nosotros, de los transportistas, destruyendo la promesa central de campaña de José Antonio Kast de que su gobierno jamás subiría los impuestos a los ciudadanos. O sea, nos pegó un benzinazo para financiar su única medida de las 40. Queridos amigos, a los 100 días el balance es nítido. El gobierno de José Antonio Kast pecó de soberbia al autoimponerse un ultimátum de 40 medidas estructurales que requerían un consenso político que no se esmeró en construir. Al día de hoy, el saldo es una preocupante sequía legislativa, un quiebre en la confianza ciudadana tras el alza de los combustibles y una única medida cumplida que, paradójicamente, demuestra que la reconstrucción nacional no se logra achicando al Estado en el caso de Chile, sino recurriendo a las arcas fiscales. Imagínense lo que van a ser los próximos años de gobierno de este aparato, como es el presidente de la República y el aparato que lo acompaña, que no fueron capaces de cumplir de 40, 100, o sea, de 40 medidas no fueron capaces de cumplir las 40 antes de los primeros 100 días. Cumplieron solamente una. Quiero detenerme en lo siguiente. Quiero que vayan a la página del gobierno de Chile, que busquen las 40 medidas que prometieron en abril del año 2026 y que reconozcan de una vez por todas que este gobierno es un fracaso. Es primera vez en la historia de Chile que yo veo a un gobierno cumplir una medida de lo prometido en su programa de gobierno y que más encima reafirma que antes de cumplir 100 días va a tomar 40 medidas para la reconstrucción nacional. Queridos amigos, somos en este canal el de Pablo Fontirroy, 62.790 suscriptores, faltan 37.210 para poder llegar a los 100.000. Te invito a suscribirte a este canal, suscríbete, comparte, notifica. También obviamente te invito, si estás viendo este video en el canal Fontirroy Código Criminal, a suscribirte. Somos 690, nos faltan apenas 310 para llegar a los 1000. Y antes de continuar y antes de finalizar, lo que te quería decir es, permíteme un paréntesis fundamental para el futuro de este canal. Del 1 al 8 de octubre voy a iniciar el despliegue en terreno de mi segunda investigación criminal de campo, la Operación Chile, que habla del falso estallido social, la tesis que estoy preparando para todos ustedes. Y la segunda fase apunta a la macrozona sur. Si en la primera etapa pude rescatar documentación clave fuera de la red, en este viaje voy a conectar la investigación académica con la realidad más compleja del territorio. El objetivo: desentrañar la otra ruta del financiamiento detrás del falso estallido social. Este viaje es el motor analítico de mi tesis y nos va a permitir tres cosas cruciales. Primero, validar en terreno las rutas y la logística financiera de los eventos analizados. Segundo, cruzar los datos de inteligencia criminal con la seguridad actual de la zona. Tercero, robustecer el rigor técnico transformado hipótesis en conclusiones sólidas y completamente libre de sesgo. Súmate a la misión para sostener esta autonomía
y cubrir la logística crítica entre Santiago y la Araucanía, activé la meta desde esta primera semana de junio. Busco 3.000 seguidores de todas mis redes sociales comprometidos que aporten solamente una luca. Hacer investigación seria, rigurosa y sin filtro exige una independencia absoluta. Y esa independencia solo la financian ustedes. No dependemos ni de corporaciones, ni de agendas políticas y dependo exclusivamente de mi comunidad. El enlace y el apoyo de sus aportes voluntarios se los dejo fijados en el primer comentario y en la descripción del video. A quienes ya se pusieron la camiseta y apoyaron, que son 18 personas con el 4.23% de la meta, muchas gracias. Y a quienes siguen viendo este video, el tiempo nuevamente me da la razón, pero no porque yo sea pesado, porque ustedes a través de sus aportes voluntarios han estado pagando mis estudios. Y una de las cosas que más me gustó estudiar fue el desarrollo de políticas públicas en materia de criminología y seguridad, de combate al crimen organizado y al narcoterrorismo. Y cuando uno se da cuenta que tiene un abanico de burócratas en la Moneda y en la Cámara de Diputados que solamente hablan para las redes sociales y que no proyectan políticas públicas, que solamente hacen anuncios para buscar likes y para que la gente retuitee, se da cuenta de que están mintiendo. Y es cuestión de tiempo, siempre es cuestión de tiempo esperar que se equivoquen. Siempre es cuestión de tiempo. Imagínense, frenados en el Congreso, la rebaja del impuesto corporativo, el IVA 0% en la vivienda, la invariabilidad tributaria, el hachazo a la permisología, la ventana a la repatriación de capitales, el congelamiento de las tasas PYME, el subsidio al empleo formal, la exención de contribuciones, el plan de control y el plan de recorte. Lo único que han logrado ha sido la asignación urgente de 400.000 millones para las zonas devastadas en el sur del Ñuble y el Biobío durante la catástrofe de enero del año 2026. El fracaso del megaproyecto de reconstrucción de José Antonio Kast, su gobierno, su bancada y quienes lo acompañan, no es culpa de Boric, no es culpa de Bachelet, no es culpa de Piñera, porque lo primero que se aprende en la universidad es no culpar al resto por los errores de uno. Es culpa de ellos por mentir. Tal como Boric le mintió a su sector, tal como Piñera le mintió a su sector y tal como Bachelet le mintió a su sector, José Antonio Kast le mintió a sus votantes. Y hoy usted como votante tiene el deber de criticarlo, porque si nosotros que somos periodistas independientes y estudiantes de licenciatura en criminología y la seguridad no lo criticamos y no le explicamos a ustedes cómo nada se cumplió, una medida de 40 en los primeros 100 días, a usted le van a seguir mintiendo. Piénselo, analícelo, para las próximas elecciones municipales sepa por quién va a votar, para las próximas elecciones presidenciales sepa por quiénes van a votar, para las próximas elecciones de diputados y senadores entienda que tiene que votar por especialistas y no por demagogos, no por políticos chantas que le van a prometer el oro y el moro. Si finalmente el bencinazo es para usted, no es para ellos. Ellos tienen vales de combustible y como el diputado Urritucochea se los puede prestar a la señora y la señora y todo el mundo puede hacer uso de los vales de combustible. Si finalmente los que la siguen cobrando toda son ellos, los que no se bajaron los sueldos son ellos, los que viven de nuestros impuestos son ellos y los que pagamos todos idiotamente somos nosotros. Mientras usted siga votando por idiotas, la respuesta va a ser esta. De 40 medidas que ellos mismos prometieron el 17 de abril del año 2026, publicado en la página del gobierno de Chile, de las 40 medidas de reconstrucción que iban a cumplir antes de los 100 días de gobierno, en el discurso que hizo el 11 de marzo en La Moneda, una
sola medida de las 40. Y después se quejan de lo que dice la Academ. El peor presidente en la historia de Chile en los primeros 100 días de gobierno. Y con mucha razón. Por eso han renunciado 22 seremis, 22 personas que pretendían trabajar con él, por la inoperancia. Y por eso la gente ya le está dando la espalda a este gobierno. Porque desde el día 1 ya se notaba que era un papanatas mentiroso, metafórico y chanta. Y es increíble cómo se sostiene gracias a ese 22% que lo ha acompañado desde el principio. 21.000 pelagatos que forman parte del Partido Republicano. No es más, entre ellos se están repartiendo todos los cargos políticos. Pero es momento de que la gente empiece a decir para y empiece a presionar para que este tipo de personas comiencen a cumplir sus campañas y sus promesas electorales. No puede ser. No puede ser. Este ha sido, mira, peor que Boric, peor que Piñera, peor que Bachelet. Ni Piñera, ni Bachelet, ni Boric se atrevieron a tanto. De 40 promesas antes de los 100 días, de 40 cosas que iban a hacer, cumplieron apenas una en 100 días de gobierno. Y todavía siguen diciendo que le ha costado instalarse. Weón, hace más de 3 meses que se instalaron y no fueron capaces de hacer nada, absolutamente nada. Los capitales no retornaron, para empezar. La delincuencia y la seguridad sigue igual. El desastre y el estado de anomia en las calles es brutal. El registro único de vándalo no funciona. El plan escudo fronterizo vale callampa. La exención de contribuciones no se ha hecho. El subsidio al empleo formal no existe. El congelamiento de las tasas de las pymes no existe. El hachazo a la permisología no existe. La rebaja al IVA, la exención de IVA por 12 meses para la compra de inmuebles nuevos no existe. La rebaja del impuesto corporativo no existe. Nada. Fin al comunicado. Queridos amigos, que tengan un excelente resto de jornada y como siempre, espero sus comentarios abajo de este video. El que avisa no traiciona. Se los advertí. Le dije, no vote por este tipo. En la primera vuelta se lo dije. No voten por Kast. Voten por el otro. No me hicieron caso. Los que votaron por Kast en primera vuelta y los que tuvieron que votar obligados por segunda vuelta son responsables de esto que está pasando en Chile. Yo voté por el otro, por el señor K, en la primera vuelta, y ni siquiera perdí el tiempo de votar por este mentiroso mequetefe que hoy está en La Moneda escondido. No, por este no voté yo. Sabía perfectamente que era un traidor, porque nos traicionó en el 2021. Obviamente iba a traicionar a Chile. En esta oportunidad me da gusto tener la razón. Me da gusto. Créanme que da gusto tener la razón y científicamente comprobar que de las 40 prometidas, de las 40 medidas que prometió, solamente cumplió una. Porque es gente penca. Es gente que siempre ha trabajado gracias al pituto estatal. Nunca ha trabajado un peso por su propio esfuerzo. Estos no son emprendedores, estos no son empresarios, estos son parte de la claque política empresarial que se sigue subdividiendo el país como un arrollado, como un niñito envuelto. Esto le gusta al papá de Macaya. Así, parte por parte. Y es momento que la gente empiece a despertar, a ponerle un párele a esta gente y a empezar a exigirle que hagan cosas. Vayan despertando, en serio, porque finalmente los que vamos a seguir sufriendo somos nosotros, no son ellos, somos nosotros. A los que más nos cuesta llegar a fin de mes es a nosotros, no a ellos. A los que más nos cuesta pagar las cuentas es a nosotros, no a ellos. Ellos las siguen cobrando. Dejen de premiar a inútiles. Voten por gente que realmente haga la pega. Esta gente no está haciendo la pega. Y a los que prometieron ser oposición
de este gobierno nefasto, pónganse las pilas. Ya es momento, o son cómplices de este desastre legislativo, o son realmente oposición. Pero a este payaso que hoy está en La Moneda, no lo pueden seguir apoyando. No lo pueden seguir apoyando porque definitivamente no está haciendo nada. Lo único que ha hecho en 100 días es repartir cargos a empresarios amigos, es ofrecer negocios a empresarios amigos. Eso es lo único que ha hecho y no ha hecho absolutamente nada más. Acuérdense de lo que siempre les digo. Yo vengo del futuro, de un país que tiene unos índices de inseguridad y de crimen organizado mucho mayor que los de Chile, que ya pasó por una fuerte ola de secuestro. Que no pase en Chile, porque si siguen votando por esta gente, vamos a seguir retrocediendo. Un abrazo grande, que descansen y espero que analicen esto fríamente con la cabeza y que antes de votar y antes de emitir una opinión política, vean los hechos. 100 días, una medida de las 40 prometidas. Esta gente no vale la pena apoyarla, simplemente vale la pena criticarla, ser contralores, una y otra vez, porque para eso, por lo menos a mí en este canal, me ven, para criticar, para que la crítica sea científica, analítica y académica, y no visceral.